pacientes que se encuentran en una situación de delicadeza, en una situación de crisis, en una situación que amerita hacer un acompañamiento. Entonces, pues si ya me permiten compartir la pantalla, lo vamos a empezar. Como mencionaba Shirley, vamos a hacerlo en 3 espacios, vamos a hablar de 3 temas, he preparado 3 subtemas referentes a lo mismo que estamos abordando y posterior a culminar cada uno tendremos un espacio para poder hablar, para poder hacer preguntas, criterios, si algo tal vez no están de acuerdo, si algo tal vez les genera dudas, si algo tal vez les genera inconformidad, pues estos son los lugares en donde podemos discernir ideas, tal vez buscar justificativos o tal vez buscar la forma de manejar las acciones en el cuidado específico de los pacientes. Entonces, voy a abrir a compartir. Estamos listos. Se puede compartir. Vamos a hablar con el primer subtema que lo hemos decidido en base a todo lo que ustedes ya han venido trabajando con el cuidado específico en unidad de cuidados intensivos. Un tema sumamente importante, pero no tan tomado en cuenta, sin embargo, en esta situación de pandemia se ha hecho relevante, es la gestión de las emociones y también el trabajo en equipo. Obviamente todos tienen su distribución, saben que el médico pasa visita y coordina que estén sus órganos en funcionamiento, la enfermera pone la medicación prescripta y controla que estén los signos vitales acordes. La auxiliar de enfermería tiene la coordinación de tenerle al paciente arreglado, limpio, conforme a las necesidades de cada uno. Los auxiliares externos en el manejo y estadística de los equipos y cosas por el estilo. Sin embargo, si no se trabaja coordinadamente, si no se trabaja entre todos, pues el paciente empieza a tener descompensaciones. Y algo que se ha notado que es relevante es acerca de la salud emocional, la salud mental. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de eso. Vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a lo que les menciono, basándonos en el punto de qué son las emociones. Si es... Psicóloga, discúlpeme, no se está compartiendo la diapositiva. ¿Ah, no? No, visualizamos algo sobre Zoom. Ok. Regáleme un minutito. Siga nomás. Tal vez me confirman si ahí sí se comparte. Sí, ahora Ya. sí. Perfecto. Mil disculpas la falla técnica, pero bueno, ya estamos. Bueno, entonces, como les mencionaba, vamos a hablar acerca de la importancia de las emociones, de la importancia del manejo complejo o con manejo integral sobre los pacientes que se encuentran en estas salas críticas. Para eso vamos a partir con lo que es qué son las emociones. Si es que en algún momento tal vez nos preguntamos o nos preguntan qué son las emociones, generalmente se viene siempre a la cabeza la respuesta de, bueno, es cuando estoy feliz, es cuando estoy triste, es cuando tengo ganas de llorar o tengo ganas de reír. Y obviamente ese es el resultado expresivo de las sensaciones que tengo dentro. Pero las emociones completamente son un acúmulo de ciertas sensaciones que se generan, que se desarrollan a través de las situaciones a las que yo estoy expuesta. En los pacientes que se encuentran en salas de urgencias, en salas de cuidados intensivos,
Generalmente, casi en un porcentaje del 90%, existe alteración de estas emociones. ¿Qué quiere decir con eso? Que la mezcla de sensaciones específicas, normales, que todos tenemos, en este momento recibe una alteración debido a las circunstancias de angustia, de ansiedad, de miedo, de cambios de humor, de pensamientos irracionales, de ideas de que mi vida tal vez está en manos de, de, de la expectativa de que sí sobresalga, de que tal vez no sobresalga, porque hay un determinado índice que los pacientes que ingresan a UCI, un determinado índice en el vulgo me refiero, ¿no? En el comentario. Paciente que entró a UCI es porque está completamente mal y tiene definitivamente solamente dos opciones, o sale o no sale. Entonces, hay probabilidades del 50% en cada una que genera todas estas acciones. Por tal motivo, es importante tomar en cuenta que generalmente la mayor parte de pacientes que ingresan empiezan a desarrollar lo que se llama el síndrome del cuidado intensivo. Es decir, en donde ellos encuentran factores de irritabilidad, son pocos controlados, se portan agresivos, tienen negativas o tienen conflictos de colaboración, tanto conscientes o inconscientes, algunos porque no temen que los mecanismos que sean utilizados ahí le ayuden y otros simplemente por la sedación no tienen conciencia de acto y simplemente reaccionan a estímulos. Entonces hay que tomar en cuenta a través de los análisis y investigaciones de las personas que ya han estado en circunstancias de este tipo, qué vivencias han generado. Y se menciona que las evidencias experimentadas por estos pacientes durante el periodo de estar ingresados en una unidad de cuidados intensivos puede hacer que afloren o que aparezcan o que produzcan sentimientos de gran realce, tanto físicos como emocionales. Quiero mencionar aquí que nuestro cerebro es completamente inteligente. Nuestro cerebro reacciona a situaciones que tal vez yo no las puedo controlar. ¿A qué me refiero? Si es que yo emocionalmente me siento estable, tranquila, sin situaciones de amenaza, mando un mensaje directo a mi cerebro para que mi cuerpo también se sienta tranquilo, se sienta relajado, se sienta estable. Sin embargo, les hago un pequeño ejercicio y les doy esta idea que lo analicen propiamente. Si alguien quiere compartirlo, con mucho gusto. Cuando hay situaciones de miedo, de riesgo, de amenaza, de duda, automáticamente nuestro cuerpo empieza a presentar las mismas acciones. Y esto nos ha pasado, creo que a todos, y es un ejemplo muy básico, cuando tenemos que dar un examen. Algo sano, sencillo, tal vez fácil, tengo que presentar un examen a tal hora y una media hora antes, una hora antes, dependiendo la persona, empiezo a sentir una sensación de vacío en el estómago, una sensación de nervios, hasta me da ganas de ir a hacer pipí o popó varias veces. Tengo ganas de salir corriendo, respiro, me da sed, me da sueño. Entonces mi cuerpo empieza a hacer acciones en respuesta a lo que yo estoy generando. Y tomando en cuenta que, hablando de forma muy general, un examen no es completamente un paso de vida. Eh, Voy a dar un mal consejo o un mal criterio, incluso se puede tal vez compartir conocimientos dentro del mismo, puede haber una respuesta posterior a dar una segunda oportunidad si las notas estuvieron mal. Sin embargo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente se generan esas angustias. Imagínense en ustedes que se generan en pacientes que están en una situación en la que no saben, como les mencioné antes, la posibilidad de que completamente salgan o la posibilidad de que completamente ya no salgan. Entonces, estas situaciones físicas normales de las conductas emocionales generan una incertidumbre, generan una duda, generan tal vez hasta un mal diagnóstico en los pacientes, en los profesionales que están atendiéndole. Por ejemplo, hay situaciones que
existe una alza de presión por los sentimientos de desesperación o de angustia, que eso genera una duda en el profesional que está tratando a investigar si esa alta depresión es por la situación clínica y casi nunca se piensa que puede ser por una respuesta emocional. Asimismo, situaciones de agitación psicomotora, algunos pacientes empiezan con parestesias de miembros que ya genera una incertidumbre de qué es lo que está pasando. Está generando algo, respuesta tal vez a medicación, respuesta a la misma enfermedad, o esas parestesias pueden ser producto de la angustia, desesperación o que el cuerpo está diciéndole a la mente algo está pasando. Y de lo mismo, y del mismo situación, claro que en menos impacto ocurre con la familia. La familia que está tras unas puertas, que no puede tener contacto ni visualizar a su familiar y solamente obedecer, por llamar con un término, acatar las disposiciones del médico. Pero aunque el médico me diga, sí, amaneció un poco mejor, está estable, hay que esperar, eso no genera tranquilidad ni paz, ni se pierde el miedo de que tal vez mi paciente, mi familiar, mi amigo, mi esposo, mi hijo salga o viva. Entonces también tenemos que tener un trabajo multidisciplinario en quién maneja a los pacientes, a los familiares de los pacientes, porque en muchas ocasiones estos en la parte externa están enojados, están irritados, pueden actuar de una forma irracional, no directiva o no personal, sino más bien una forma de reacción, de exigencia, debido a la situación de angustia y desesperación que ya la hemos descrito anteriormente. Entonces, tenemos que tener estos puntos que los vamos a considerar. Los profesionales generalmente, médicos, enfermeras, auxiliares, hablo del personal clínico específicamente, están acostumbrados en el área de cuidados intensivos a resolver situaciones inmediatas. Eso no entra en discusión, no entra en duda, ni tampoco es criticado. Ellos tienen que actuar si el paciente empieza a bajar sus niveles de tensión, pues tiene que actuar inmediatamente sin tal vez pensar en situaciones de delicadeza, situaciones de cuidado, no sé el término específico, de confort para el paciente, sino situaciones urgentes, emergentes, rápidas, obviamente para preservar la vida. ¿A qué me refiero? Si es que tal vez un paciente está entubado, está recostado, todavía no está entubado, está vestido con su bata y empieza a bajar sus niveles de oxígeno, sus niveles de pulsación, el médico y el equipo clínico, la enfermera automáticamente actúan de forma rápida, cortan batas, ponen vías, a veces de la fuerza se generan malas canalizaciones que generan moretones, que generan hematomas, o tal vez la vía no ingresó adecuadamente al momento de entubar, tal vez lastimo, tal vez perforo, tal vez daño, tal vez raspo. A eso me refiero, que no se utiliza el procedimiento de delicadeza, por llamarlo así. Pero obviamente la situación básica, que vuelvo a decir, no es en forma de crítica ni de juzgarle al profesional del clínico, es preservar la vida. Entonces la actuación es inmediata, rápida y eficaz para que el paciente sobreviva. Entonces, ¿qué pasa cuando posterior ya a la estabilización del mismo y el paciente ya está clínicamente salvado? Empieza a generarse el estado de salud psicológica que completamente pasa a segundo plano. No hablemos de los pacientes sedados ni los pacientes inconscientes, porque ellos es otra visión. Aunque ellos estén perdidos en la conciencia, no es que estén perdidos de la situación normal en la que están pasando. Sin embargo, hablemos del paciente que ya posterior a haber vivido esta situación de riesgo, haber sido ya atendido de forma inmediata, eh, ya está despierto, ya está un poco consciente, ya está menos sedado y tal vez ya está no entubado, generalmente empieza a tener reacciones emocionales.
verme en una cama, tal vez solo alcanzo a ver mis pies al filo de la cama, tal vez veo mis manos que están conectadas a 100.000 alambres y tubos y suenan y a cada rato se me infla el brazo por el tensiómetro y yo no sé si eso estará bien o estará mal, si el sonido de acá es que estoy vivo o que tal vez ya me morí. Lo digo porque en alguna vez, en alguna pase de visita de un paciente, el paciente decía que él tenía miedo porque el sonido era pip, pip, y a ratos creo que en el cambio de la máquina sonaba pi y luego de nuevo pip, pip. Entonces el paciente decía, creo que estoy vivo, y luego en su mente el sonido, como en las películas, ¿no? De pi, es porque ya murió, decía, chuta, creo que me morí. Y luego decía, bueno, ahora volví a vivir porque vuelve a sonar pausado. Entonces son cosas de desconocimiento, de ignorancia que podrían ser chistosas, podrían ser también como raras, extrañas, pero es algo de la vida natural, es algo de que les pasa a los pacientes que se encuentran ahí, es el desconocimiento que tienen ellos y eso genera acciones de miedo. Eso genera que su salud psicológica entre en pánico, porque nadie, ninguna persona consciente, ninguna persona eh, dentro de sus cinco sentidos, o bueno, puede haber excepciones, está completamente clara o está completamente definida acerca de perder la vida o de morir. Podrás conocerse, podrá aceptarse porque es una regla vital, pero si me dicen, ¿sabe qué? Mañana se va a morir, no me generaría felicidad ni emoción ni nada, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que generan crisis y conflictos. Eso es lo que debemos considerar cuando manejamos a un paciente. Aunque también, como mencioné hace rato, la mayoría de los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos están inconscientes, están sedados, están intubados y cuando despiertan, al no tener tanto contacto con su vida o con su cuerpo de forma anterior, tranquila, vivaz, normal, generan situaciones de desorientación, de falta de colaboración, que es muy importante hacerle un seguimiento específico. Vamos ahora a detallar un poco acerca de cuál es la sintomatología que generalmente se puede presentar. Como les mencioné al inicio y tomen en cuenta porque es pregunta de evaluación, se desarrolla lo que es el síndrome de cuidados intensivos. Este desarrollo, o al parecer, este síndrome depende de la interacción que tiene el paciente con sus problemas psicológicos previos, que todos lo tenemos, deudas, separaciones, el mismo hecho de confrontar o enfrentar la enfermedad, situaciones de traumas de infancia, pérdidas. Hay pacientes que tienen, me invento, un problema de diabetes y se descompensó y por eso entró a cuidados intensivos. Y tengo un historial en donde mi mamá, mi hermano también tuvieron la misma enfermedad y murieron. Entonces esto ya de por sí genera una situación de conflicto, una situación de riesgo, una situación de miedo tanto en lo clínico y también en lo emocional. Entonces, esta es una mezcla de las situaciones externas que son básicas o que son innatas en el paciente, más la situación de la enfermedad en sí, la descompensación clínica en sí, y también el estrés producido o las reacciones producidas por el ambiente en el que se encuentra, por el tratamiento que tiene que tomar, por la situación de riesgo que está viviendo en este tipo de salas que como mencionaba antes, es una situación de o sale o no sale. Otra de las sintomatologías que generalmente se presentan es la privación del sueño. Obviamente estoy hablando de los pacientes que no se encuentran completamente sedados, porque ellos sí, aunque no existe un sueño reparador o un sueño profundo como normalmente tenemos las personas que no estamos con efectos de sedación, ellos se encuentran desconectados de la realidad a través de una medicación, pero no es que estén durmiendo, no es que estén descansando, no es que estén recuperando las neuronas como lo hacemos las personas cuando estamos durmiendo. Entonces, la privación del sueño en los pacientes de cuidados intensivos se caracteriza por ser muy ligero, por despertarse frecuentemente,
por generar reacción a cualquier sonido, a cualquier movimiento, a cualquier acción que lo haga el personal clínico, el compañero de cama, tal vez afuera, la persona que entró y limpió. Son situaciones que generalmente dificultan que el paciente pueda volver a dormirse, pueda generar un descansar y obviamente en las situaciones en las que no se duerme, no solo en pacientes de NUSI, sino en pacientes y en todos, si de pronto escucho un ruido y no sé de dónde viene, hablo en los que estamos aparentemente bien, ¿no? Y se me recorta el sueño, automáticamente empiezan las ideas irracionales. ¿Será un ladrón? Chuta, ¿y si se metieron a robar? ¿Y si será un animal, un roedor y yo tengo asco y pánico a los roedores? Chuta, si mi hija se estará escapando, si mi esposo llegaría borracho, hablo en forma general, ¿no? Entonces, esas ideas irracionales normales a una respuesta de desconocimiento se pueden generar en cualquier persona que, claro, si yo estoy en mi vivienda, me puedo levantar, puedo ir a ver, puedo eh, apoyarme en alguien más de la casa, puedo llamar a la policía, etcétera. Imagínense esas ideas irracionales en un paciente que está acostado, que está unido a bastantes cables, que sabe que está cruzando etapas complicadas para ya recuperarse. Y bueno, y si ahorita es la oportunidad tal vez de vivir y si me vuelvo a dormir ya no me despierto, es una de las ideas irracionales más frecuentes. Pacientes que han tenido situaciones, obviamente por la medicación de desdoblamiento o de verse externamente, generan preguntas como, chuta, ese ruido es porque, y si ya Diosito me vino a llevar y yo estoy despierta y no me quiero ir, ¿cómo hago? Entonces, no, mejor no me vuelvo a dormir porque si me duermo nuevamente me va a pasar algo así. Y son sensaciones que tal vez son momentáneas en ellos, que tal vez no lo verbalizan a nadie del equipo clínico que le está atendiendo. Algunos sí lo hacen con el profesional de salud mental cuando se pasa visita, pero ya se queda enmarcado como una idea en su cerebro, que posterior, cuando hacemos el trabajo de restauración emocional, posterior a sobrellevar o a ganar la batalla de la enfermedad en cuidados intensivos, es uno de los factores más difíciles de eliminar, porque ellos ya generaron una acción, por llamar así, directiva de su vida, ya se repiten a sí mismos la acción de a mí me vino a llevar Diosito o si creen alguna otra entidad superior, a mí ya me vino a recoger y yo ya vi la luz. Y muchas personas dicen sí, sí, como que tal vez le siguen la corriente, pero esto es una situación muy fuerte porque está tan marcado en el paciente que se vuelven muy susceptibles, se vuelven muy sugestionables a acciones de la vida cotidiana, que eso puede generar patologías posteriores o delirios posteriores. Entonces es muy importante trabajar en estas acciones que se pueden desarrollar como no se pueden desarrollar en los pacientes. También estamos hablando que entre los factores señalados como causantes de su mal descanso, de la mala forma de concentrar el sueño, es el ruido, es el dolor. Muchas veces pacientes, aún estando con medicación de apoyo para poder dormir, el dolor es tan intenso que los despiertan, el dolor permite que no estemos cómodos, que se generan dificultades en nuestra postura, esto también puede generar que amanezca con otro factor como tal vez lumbalgias o tal vez ciatalgias o tal vez contracturas musculares que generan más complicaciones al desarrollo o a la evolución de la misma enfermedad.
Además, debemos mencionar que la privación del sueño puede recorrer de forma negativa en los aspectos físicos. Una persona que no descansa, una persona que no duerme, es una persona que empieza a tener respuestas físicas y psicológicas no adecuadas para la recuperación. Es decir, no durmió en la noche y en el día que tiene que hacer sus ejercicios respiratorios, el espirómetro, me parece que se llama el aparatito para soplar y que las bolitas se suban, porque nuevamente están tratando de hacer que funcionen mis pulmones. Tengo que hacer esos ejercicios por horas prolongadas, pero como no dormí, tengo cansancio en el día, entonces estoy como medio somnoliento, ya intento hacer el ejercicio, pero no tengo fuerzas porque mi cuerpo está, aparte de toda la situación clínica normal, está también cansado porque no durmió, entonces no tengo fuerzas para ejercer. Y eso prolonga más la estadía dentro de la unidad de cuidados intensivos, que eso genera más complicaciones emocionales. Y las partes psicológicas que creo que nos ha pasado a todos, si yo no descansé, si yo no dormí, estoy molesto, estoy irritable, entonces eso puede generar conductas de agresividad, de falta de colaboración, de enojo, que pueden retrasar muchas veces el proceso de recuperación. Pues si hoy vine a verle y de pronto veo que está el paciente enojado, que se ha sacado la vía, que se ha sacado la sonda, entonces, no normalmente se piensa, chuta, tal vez está con un trastorno del sueño que reacciona psicológicamente en él generando esto, sino más bien lo que se piensa es el paciente está teniendo una descompensación, volvámoslo a sedar, volvámoslo a colocar obviamente la sonda, la vía para manejo y esto prolonga la estadía en el mismo estado. Además, este tipo de privación del sueño puede conducir igualmente a un desarrollo de deterioro cognitivo. Obviamente, en algunos puede ser innato, inmediato y tangible en el momento que está pasando esta situación. Y en otros son situaciones que se generan a mediano o a corto plazo. Sin embargo, igual afecta y daña el nivel cognitivo del paciente. ¿A qué me refiero con eso? Las neuronas son alimentadas por nuestro cerebro de varias formas, a través de el desarrollo o la agilidad, a través de ejercicios específicos para poder activarlas, a través de la lectura, a través del descanso, del sueño, a través de la buena alimentación, entre otras acciones. Entonces, si es que yo no la estoy tratando bien por cualquier factor, aunque en este es por el hecho de la situación de dificultad en la que se encuentra, puede existir que empiecen a deteriorarse al punto que estas ideas irracionales que hablé hace un momento, que se generan en el despertarse y no volver a conciliar el sueño, ya no solamente se queden como ideas, sino ya compartan o ya se mezclen con un patrón que ante la realidad del paciente le hace creer que es cierto. Es aquí donde se generan confusiones de delirio, alucinaciones visuales o auditivas que si es que se desarrollan y el paciente lo verbaliza de forma natural para él, porque para él o para ella, para el paciente es completamente real, está tan fuerte la fijación de lo que no puede dormir y existe ese deterioro, ese cansancio y esa idea irracional se hace dominante, genera acciones que el equipo médico menciona. Chuta, estamos tal vez desarrollando un patrón de esquizofrenia, un patrón de problemas mentales, un patrón de psicosis y automáticamente la acción más viable es sedarlo. Sin embargo, no necesariamente puede suceder por algún trastorno mental. Más bien esto se está dando como una respuesta a una condición clínica y psicológica, por llamarlo así, normal. Por eso es la importancia del trabajo multidisciplinario para que antes de ejecutar acciones de medicación, de sedación, obviamente si el paciente está en riesgo, sí tenemos que bajar un poco sus niveles que puedan complicarse para él o para el equipo. eh,
solicitar la interconsulta o solicitar la atención por un funcionario de salud mental, sea psicólogo, sea psiquiatra, para analizar, para estabilizar y para notar si esta situación es por un problema mental, aunque muchas veces no lo es, y más bien ejecutar acciones o técnicas de acompañamiento durante esta estadía para manejar el estado emocional. Otro de los síntomas que se genera en esta etapa son la ansiedad por estar trasladado a una sala de cuidados intensivos. Generalmente, bueno, esto ya lo mencioné, lo voy a volver a recatar, es el hecho de que yo tal vez estaba en emergencia o tal vez estuve en hospitalización o estuve en traumato, en gineco, en cualquier sala y de pronto mencionan que tengo una descompensación notoria y me tienen que trasladar a cuidados intensivos. Obviamente mencionan el término UCI, ¿no? Y aunque muchos pacientes tal vez no tengan conocimiento de qué es esa sala, algunos otros sí. Esto de por sí ya genera un trastorno ansioso en donde la sintomatología generalmente es física, eh, con acciones no tan viables para el manejo y el trabajo de los mismos. Porque no es como que una satisfacción, ¿no? El hecho de que estoy en una sala de hospitalización básica, de cuidados básicos, y ahora tengo que trasladarme a una unidad de cuidados críticos. Entonces, este no es un paso positivo, no es un paso que mencione que estoy evolucionando bien. Al contrario, es un paso que tal vez menciona que no estoy del todo bien. Genera miedo, genera angustia tanto en el paciente como en los familiares. Además, los pacientes pueden tener alteración en sus situaciones normales, en sus respuestas, en su conducta, en su verbalización, y esto generalmente es normal, por llamarlo así, pero es un causante principal para poder ejercer un trabajo completo. Porque si el paciente está ansioso, solamente pasa llorando, solamente pasa virado la cara, no responde a estímulos verbales, no verbaliza si tiene alguna situación de dolor, de inconformidad, de falta de sentir. Entonces no hay tanta colaboración para que el médico, para que el tratante, para que el personal clínico pueda determinar, evolucionar y manejar acciones para el beneficio del mismo. En ocasiones el traslado repentino de estos pacientes no da oportunidad también para prepararse. Obviamente, hasta ahora creo que muy pocos pacientes han sido tal vez preparados o adaptados para un cambio. Están en cuidados intensivos, están en salas de hospitalizaciones normales y de pronto empieza a haber un deterioro y automáticamente solicitan el paso y si hubo cama, pues se hizo. Eso puede ser en días, en horas, en minutos. Obviamente hay algunos que sí denotan descompensación paulatina a la que se pueda decir, bueno, parece que este paciente si hasta tal momento posterior a tal examen no mejora, será trasladado. Entonces, muchas veces el paciente no tiene la oportunidad de prepararse, de preguntar, de analizar, de saber qué es lo que se va a hacer. Y lamentablemente, sí lo digo, y esto sí lo digo de forma abierta, muy pocos profesionales de la salud tienen la costumbre, tienen el método de explicarles a los pacientes específicamente qué es lo que están haciendo con ellos. Y eso que hay que tomar en cuenta que el deber del paciente es saber qué es lo que está pasando con él, a pesar de estar en una situación crítica, a pesar de estar en una situación grave, el paciente, uno de los derechos del paciente es tener conocimiento, obviamente consentimiento informado, etcétera, sobre la situación del mismo. Entonces, muchos de los personales médicos, de los compañeros, lo único que mencionan es tal vez ponerles al tanto a la familia, ¿no? Su familiar está bastante mal, está bastante descompensado y vamos a trasladarlo a otra sala. Esto genera inquietudes, genera
preguntas, genera dudas, tanto al familiar y el paciente tal vez ni supo, sino simplemente llegaron, lo cambiaron, lo movieron y se lo llevaron. Entonces, la respuesta va a ser normal en conflicto porque yo no sé a dónde me están pasando, yo no sé qué está pasando conmigo y es por eso que generalmente yo entiendo y vuelvo a nombrar que las acciones clínicas a veces son bruscas y son breves por manejar la estabilización del paciente y preservar la vida, pero sí sería prudente, no necesariamente tal vez un psicólogo, un psiquiatra, pero sí el mismo médico o la enfermera o la auxiliar o el personal de apoyo utilice tal vez un mecanismo un poquito más relajante en caso de que sea así de breve, de mencionarle al paciente que la situación clínica necesita el apoyo de máquinas o necesita el apoyo de unidades un poco más específicas, por eso va a ser trasladado a otra sala. No necesariamente decirle usted está muy mal y parece que se va a morir, pero sí tal vez explicarle por qué vamos a ejecutar alguna acción que es completamente obvio en beneficio de él, pero de la forma tal vez más dulce, más sutil, más delicada, no puedo decirle un término específico, que podamos utilizar para tranquilizarle al paciente, ya que esta situación de cambios repentinos en cualquier persona y peor aún en alguien que está luchando contra su vida, puede exacerbar, perdón, sentimientos de abandono, sentimientos de pérdida, de inseguridad, de miedo. No me despedí de mi familia y ahora si soy mamá, pobrecitos mis hijos se van a quedar solos, si soy esposo, y jefe de hogar y ahora quién les va a alimentar, si soy abuela, si soy madre, bueno, un sinnúmero de complicaciones. Y peor aún ahora que nos encontramos en una situación de pandemia, de crisis, en donde generalmente la mayoría de pacientes que ingresaron a UCI posterior a contagio de COVID, muy pocos salen. Y cuando ingresaron ahí, completamente se perdió el contacto con la familia, incluso si es que tal vez padecieron, no se pudieron despedir de su ser querido, no se pudieron dar el último abrazo, no se pudieron dar el último beso. Obviamente el paciente que padeció o que cesó, ya no va a sentir esa acción, pero la paciente, el familiar, la familia que se quedó afuera y que no pudo hacer esto, empieza a generar conflictos emocionales que son transmitidos socialmente y nos generan más conflictos. ¿Por qué digo son transmitidos socialmente? Porque no sé si ustedes tal vez, no de forma de salud o de profesionales clínicos, han tenido contacto con algún amigo, vecino, conocido o ustedes mismos familiares en donde la frase de ahora se ha vuelto común y es muy dura, es muy marcada, pero lamentablemente lo dicen así, bueno, entró a UCI y ya no sé nada. Si entra a UCI definitivamente muere. Entonces ya se hace una compartición hacia el resto de la población, una compartición social que ya genera una acción de mi paciente necesita UCI, mi familiar necesita UCI, o sea, ya se va a morir y esto genera angustia social. Entonces, si ustedes tal vez han conversado con alguien, no, 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 a UCI no le metan, porque fijo se va a morir, sin saber que no es exactamente así, o tal vez sí lo es así, pero si es que no ingresa a UCI y la patología clínica está deteriorada, también puede ser que muera. Pero el miedo social ahora se está desarrollando de tal forma que genera conflictos en todos nosotros por esto de la crisis sanitaria. Además que las salas de UCI están completamente colapsadas, llenas, que no hay espacios para muchos pacientes. Otro de los síntomas que se desarrolla es el trastorno por estrés postraumático. Muchos de ustedes tal vez pueden mencionar o pueden tener como
como comentario que el estrés postraumático es posterior a un trauma y generalmente se habla más en traumas físicos, posterior a accidentes de tránsito, posterior a amputaciones o situaciones de este estilo, pero generalmente el estrés postraumático es un trastorno que surge a una respuesta tardía, pero no a largo plazo, sino tardía media, que va diferida de un acontecimiento estresante, de una situación conflictiva que puede ser rápida o que puede ser de tiempos anteriores con una ejecución de historial de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica o conflictiva que delimita al paciente a poder tener un análisis, una reflexión acerca de la vivencia que está pasando. Entonces, el cuadro de trastorno de estrés postraumático ha sido un objeto de seguimiento generalmente en pacientes críticos debido a que las respuestas que ellos manifiestan pueden generarse durante la estadía que se encuentran ahí, con síntomas específicos como episodios depresivos, cambios de humor, situaciones de descompensación emocional, llantos frecuentes, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de colaboración, apatía, como tal vez ya lo hemos mencionado anteriormente, pero ahora estos ya no tienen una respuesta verbal. En los que mencionamos anteriormente, tal vez el paciente verbaliza, es que tengo miedo, es que no me quiero morir, es que soñé que me vino a ver Diosito, es que escuché la máquina y creo que ya me morí, cosas como lo que tal vez puedan verbalizar, en esta etapa generalmente ya no verbalizan. Están en una acción tal vez como de shock, en la que simplemente ejecutan acciones, solo lloran o no hablan, tienen mirada perdida, tienen apatía y respuesta, y ahí estamos viendo que ya tenemos un trastorno que puede desarrollar acciones posteriores si no está siendo abordado o manejado a tiempo. El impacto a la recuperación, el conocimiento o el dolor de la patología médica de base, que es la que generó que yo ingrese a estas salas, la calidad de vida que puede tener ese paciente a una alta domiciliaria o a una sala de hospitalización, las acciones de memorias traumáticas que se ejecutaron cuando tal vez estuve en esta sala y recuerdo levemente que me arrancaban la ropa y yo veía a toda la gente encima y luego sentí algo que entró y sentía que me ahogaba y luego ya me dormí y luego me dolía mucho la cabeza. Entonces son situaciones que no tienen un curso lineal, pero sí se presentan como flashback de recuerdos de la situación que vivió. Y esto puede generar un estrés postraumático dentro de las salas de cuidados intensivos o posterior a cuando ya se encuentren en alta. Por lo tanto, a breves rasgos, voy a mencionar ciertas tal vez técnicas sobre el manejo, no específicamente psicológico, porque ustedes van a decir, como es una sala específica y el paciente está crítico, no puede tal vez tener contacto con muchos profesionales por la asepsia, pero sí el personal que tal vez está dentro puede tener algo de estas técnicas para ejecutar una mejor estadía, para ejecutar un mejor desarrollo de la recuperación de los pacientes que están aquí. Entonces, les voy a solicitar que intenten, si ustedes están en contacto con pacientes en UCI, entender las emociones. Muchas veces, una de las acciones negativas que se tiene, obviamente por la carga de trabajo, por la dificultad de trabajo, es, bueno, señor, me invento, Ramírez, ya no llore, ya cálmese, ya coma. Ya, por favor, trate de recuperarse. Si usted no se recupera, va a ser peor para usted, etcétera, etcétera, etcétera. Esos términos no necesariamente son de apoyo, al contrario, son una situación como de que le están juzgando. Entonces, tratar de entender estas emociones que acabo de describirlas
que están pasando dentro de él y que tal vez el llanto, que tal vez la angustia, que tal vez la apatía es una respuesta a algo que está internamente sin resolver, internamente ejecutando miedos, internamente tallando ideas que no quiere perder la vida. Entonces, tratar de entender qué es lo que tal vez está sintiendo, tratar de utilizar lo que es la escucha activa a través del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Obviamente, yo sé que muchos han de decir, yo esto no lo sé, yo no lo he manejado, yo no lo voy a hacer, pero si es que tal vez el paciente solamente le digo, a ver, señor Ramírez, ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo amaneció hoy? Y me diga, sí, estoy mejor, aunque me duele aquí abajo, y sabe que ayer soñé con mi mamita que se murió, sabe que ayer sentí que alguien me ponía la mano encima y simplemente escucharlo, obviamente con empatía y no necesariamente regresarle respuestas de eso está mal, eso no puede ser, o peor aún, respuestas de sí, sí, tal vez su mamita vino a recogerlo, simplemente escucharle y posterior a decirle, a veces generalmente pueden pasar en pacientes acciones así, pero los vamos a trabajar, usted lo va a superar, piense que afuera está su familia esperándolo, piense que usted es fuerte, ahora su sistema eh, respiratorio ha aumentado, darle respuestas de que su clínica está evolucionando en cierta forma, obviamente no mentirle en caso de que esto no sea así, pero tratar solamente de escucharle, tal vez de sonreírle, tal vez de decirle al final tal vez todo esté bien, tranquilo, siga luchando, va a ser como que ya una pauta de apoyo para disminuir en cierto grado todas esas ideas negativas que están en la mente. Aunque estén sedados, tratarle como que si estuviera despierto. Es algo que generalmente no se realiza y tal vez ustedes me van a decir, chuta, qué ilógico o qué absurdo, pero pacientes que estén sedados no quiere decir que, o sea, están desconectados conscientemente, pero su subconsciente, el que responde estímulos, ese sí está presente, no de forma concreta, pero de alguna forma. Entonces sí capta acciones. Si yo llego y entro, aunque el señor Ramírez esté sedado, buenos días, señor Ramírez, ¿cómo le va? Espero que esté muy bien. Voy a llevarme la ropa sucia, voy a cambiarle la vía, voy a medirle la presión. Ah, qué bueno, señor Ramírez, ahora parece que está mucho mejor. Bueno, cuídese, hasta luego. Esas frases que en general al personal de salud no le cuesta nada, puede ayudar a que la reacción de evolución del paciente sea mejor, porque estoy captando estímulos externos de forma positiva, como que les importo, como que ven que tengo algo de posibilidad de salir, algo de posibilidad de estar bien. Tratarlo con cariño, con respeto, con delicadeza. Obviamente, el cariño es una frase, una palabra que engloba muchas acciones y no es que tal vez quiera ofender esta acción dentro de ustedes, pero sí al cambiarlo de ropa, decirle, bueno, don señor Ramírez, vamos a hacerlo con suavidad, un bracito, otro vasito, como que él está sintiendo. Obviamente no me va a decir, ay, 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 ni, uy, ni despacio, porque no lo puede hacer, pero yo sé que tal vez alguna acción lo estoy haciendo tal vez muy duro, muy brusco, que le puedo generar dolor inconsciente o trauma posterior. Entonces, tratarlo con cariño, con respeto, tal vez con frases de, le voy a cambiar, le voy a abrir la qué sé yo, la bata, le voy a mover los pies, entonces despacito, a ver, vamos a mover un piecito, otro piecito. A estas frases, tal vez de tonos menos toscos o con un poco de disminutivos en la palabra, puede generar acciones como de cariño hacia el paciente. Algo sumamente importante y que lamentablemente no es una acción completa que se ejecuta y ahora en cierto modo hasta menos es mantener informado al paciente, perdón, al familiar del paciente.
qué se está haciendo, cómo se está haciendo muchas veces. Esto genera una complicación también porque, familiares del señor Ramírez, traigan esta medicación, si no encuentran, pueden sustituirla con esta medicación. ¿Y cómo está mi papito? ¿Cómo está mi ñañito? ¿Cómo está mi esposo? Tenemos que esperar, estamos tratando de evolucionarlo y no le podemos decir mucho porque hay que esperar. Entonces son acciones que generan conflicto, que generan daño, que generan dolor y que también ejecuta acciones de respuestas defensivas en el personal de salud, porque si de pronto yo mencioné una información, obviamente que no es mi culpa acerca de la evolución del paciente y el familiar afuera reacciona de forma agresiva o de forma irracional, también está en riesgo mi estado, mi salud. Entonces, automáticamente como humano genero respuestas o mecanismos de respuestas para defenderme que hace que yo también me porte un poco más frío, más distante con los familiares y esto es una acción que pasa específicamente con uno, pero mi reacción ya es con todos. Entonces, tratar de mantener al familiar informado, tratar de coordinar que ingrese un familiar que esté menos afectado emocionalmente para que pueda entender, para que pueda transmitir la información y de esa forma yo también como profesional bajar mis niveles de defensa ante la reacción externa y de esa forma también yo estoy un poco más tranquilo. Obviamente, otro de los manejos y situaciones de que ahora les puedo recomendar es que esto es un trabajo coordinado, es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo en equipo y siempre tratar de incluir en el manejo de estos pacientes a las profesionales de salud mental, que podemos ser un apoyo, que podemos ser un acompañamiento, tanto para el paciente como para el personal de salud que se encuentren en una situación también de crisis, de conflicto. Ahora especialmente tenemos muchos compañeros que se encuentran en estas áreas críticas que ver morir cada hora, cada minuto, cada día, a pesar de estar preparados de forma profesional para solventar estas acciones, creo que va a ser muy difícil que nos preparemos de forma humana, personal, para ver perder vidas, para despedirnos o ver despedirse a familias o incluso ver que familias no se despidan y que por esta crisis en cualquier momento tal vez pueda ser yo, tal vez pueda ser uno de mis familiares, tal vez puede ser algún amigo o conocido cercano que me pueda generar esto. Entonces, el trabajo multidisciplinario siempre tiene que estar presente. Muchísimas gracias. No sé si haya dudas, preguntas, inquietudes, pues completamente presta a resolverlas. Voy a dejar de compartir un momentito pantalla por si es que hay algún tipo de preguntas y si no, vamos a tomarnos unos 5 minutitos solamente para preparar ya la segunda temática. Si tienen alguna duda, pueden utilizar el chat que tenemos disponible como siempre, o la opción de levantar mano y yo les doy audio para que puedan hacer la pregunta directa a la psicóloga. Por favor, si es así, que lo realicen ahora, si no nos tomamos los 5 minutos que nos comenta la psicóloga.
Tomaremos los 5 minutos y ya regresamos con el desarrollo del segundo tema, por favor. Mejor. Generalmente también suele suceder que nos quedamos en el pasado para intentar negociar la salida de esta herida o de este dolor y que tratamos de buscar que las acciones que ahora se nos están presentando pueden ser vitales o pueden ser buenas para nosotros y para los que quedamos. Por ejemplo, pasa que se enfermaron 5 familias con COVID, 5 integrantes de la familia, papá, mamá, hermano y un hijo, me invento, ¿no? Y falleció mamá. Entonces, obviamente, duele, genera todo lo que ya hemos hablado, frustración, ira, enojo, desánimo, tristeza, ansiedad, episodios de cambios del humor, pero en cierto modo empezamos a buscar, bueno, de los 5 solo perdimos uno. La mami tal vez tenía otra enfermedad que hizo que su sistema inmune no esté tan bueno y resista, pero papi lo logró, pero mi hermano lo logró, pero mi otro hermano lo logró. Entonces empezamos como a negociar con, bueno, gracias a la salud, gracias a la vida, gracias a los insumos propios de cada uno, logramos y buscamos una forma de compensación al dolor que tenemos apoyándonos en lo que nos ha quedado. Y obviamente, bueno, tenemos otra oportunidad de vida, debemos aprovecharla y debemos sacarle lo que más podamos para no volver a vivir una etapa igual o poder pasar por una situación igual. Esta fase del duelo puede ser la más breve porque no siempre se encuentran acciones, en algunos tal vez ni siquiera se presenta, pero es como el último esfuerzo para tratar de encontrar de alguna forma aliviar el dolor tan intenso que se puede estar presentando. Y la cuarta etapa es la depresión. En esta etapa es, aunque ya trato de buscar apoyo, trato de buscar consuelo, no deja de doler. Entonces, ya acepto que tal vez, o ya entiendo que tal vez familiar murió, pero yo también quisiera morirme. Entonces, tal vez solo quiero pensar en qué pude haber hecho y qué no hice, o qué pude haber, eh, en qué fallé. Entonces me aíslo porque no quiero oír críticas, ni quiero oír que tal vez me digan ya, ya pasó, ya tranquilo, o ya no va a pasar nada. Me aíslo, no quiero visitas, no quiero pésames, no quiero frases tal vez comunes, ¿no? De se fue al cielo porque era un ángel o era alguien bueno y tal vez ahí uno dice, no, pues entonces yo quiero ser malo para no irme al cielo. Y viene una situación de confusión del estado del humor, generalmente en menos, en donde se puede llamar episodios depresivos. La tristeza, el miedo, la incertidumbre de lo que va a pasar posterior, el llanto frecuente, el desánimo, la falta de alimentación, la anorexia, el insomnio, pueden generarse o pueden desarrollarse en esa etapa. Y hay que tomar en cuenta sumamente importante que esto es una reacción emocional, es decir, es un episodio depresivo con reacciones posteriores a una pérdida y no es un trastorno emocional ni es una enfermedad. Por tal motivo, no es muy recomendable, al menos desde mi experticia como personal de la salud, si ya le vemos que está solo llorando, triste y en esta etapa, bueno, mediquémosle. Bueno, mandémosle antidepresivos, bueno, dejémosle para que duerma, para que coma, no necesariamente en este momento es válido porque obvio tiene que expresar su dolor. No es una enfermedad que tenemos que ya trabajarla.
Claro que hay que tomar en cuenta que es muy importante el nivel de riesgo del paciente. Si es un paciente con antecedentes depresivos o antecedentes de impulsos, si no lo manejamos bien, podemos tener un acto de suicidio o una ideación suicida, pero sí debemos permitir que el paciente o el familiar viva esta situación. Si le dopamos, lo único que hacemos es trasladar ese dolor a otra instancia, que tal vez esa instancia ya no es reciente, ya no es efectiva porque generalmente le sedan, el paciente, el familiar pasa tranquilo y a los 3, 4 meses, 6 meses empieza a volver a tener la sintomatología que técnicamente ya no es tan justificado por una acción de respuesta a la pérdida y ahí sí ya puede volverse como una situación de patología o enfermedad. En esta etapa, la atención de la familiar o del doliente se vuelve al presente con sentimientos de vacío, de necesidad de recompensar, de necesidad de llenar ese dolor, pero lamentablemente no siempre se encuentra las acciones con que hacerlo. Por eso es que prefieren más bien no compartir con nadie para no em, tener acciones que el resto espere que ellos no las pueden hacer. Se muestran un poco impacientes, agotados, con ganas a veces de solo dormir, que es lo que se cree que hacen, pero muchas veces no duermen, sino tienen alteración del sueño con simplemente fijación en las ideas aparentemente irracionales o las ideas de culpabilidad que pueden ejercerse. Levantarse de la cama para ellos cada día se siente como una tarea completamente complicada, difícil, que en muchas ocasiones mejor no lo hacen y pasan horas o días en esa pena. Obviamente hay que respetar, hay que acompañar, pero hay que ejercer que esto no se prolongue por mucho tiempo porque hay espacios específicos para cada etapa. No las he determinado aquí porque eso es como decir otro capítulo, ingresando completamente en esta etapa y depende de la percepción de cada persona, de la resiliencia emocional de cada persona y también de el apego o el acercamiento que ha tenido hacia la persona que falleció. Y por último, la quinta es la aceptación. Es el momento en donde técnicamente hacemos las paces con la pérdida, nos permitimos aceptar que ya no va a haber esa persona con nosotros, pero que nosotros vamos a tener la oportunidad de seguir viviendo con su ausencia, con su recuerdo, con su legado, aunque ya no esté físicamente, aunque ya no tenga el contacto con él. En esta fase se llega como a un acuerdo de aceptar y en cierto modo agradecer las situaciones como se dieron, ¿no? Por ejemplo, si fue un accidente de tránsito y a pesar de que estuvo muy golpeado, bueno, acepto que por lo menos no se quedó vivo, pero paralítico, parapléjico o vegetal. Si es que murió ahora de COVID, bueno, por lo menos no sufrió, por lo menos no estuvo entubado mucho tiempo, por lo menos disfrutó en cierto modo algo de la vida y son como respuestas de consuelo propias para tratar de limitar en cierto modo todo lo que se generó. En esta etapa no significa que estamos de acuerdo completamente con la muerte, sino que la pérdida también será parte de nosotros y generamos una acción de que está bien, se fue, pero voy a vivir con estas acciones o voy a hacer estas acciones que él querría o ella querría que yo las haga para el bien de todos o tal vez satisfaga solamente mis necesidades. En este proceso nos permite también reflexionar sobre la vida, sobre lo delicada que es, lo rápida que se puede esfumar, especialmente ahora en esta crisis sanitaria, vemos lo rápida que puede pasar la muerte a través de nuestra vida y buscamos tal vez compartir más acciones de vida con las personas que tenemos alrededor para evitar que pase lo mismo que tal vez pasó con la persona que perdimos.
y se empieza levemente a depositar energías en nuestras amistades, en nosotros, en nuestra familia más cercana, para manejar relación distinta o relación eh, diferente como era con la persona que no está, pero tratando de complacer las mismas necesidades que tal vez en algún momento la tenía con esta persona. Tal vez me hago explicar de mejor forma mi energía y mi fuerza a través de mis hermanos por la pérdida de un papá, es tratar de, bueno, compartamos más tiempo, a papá le gustaba ir a misa, entonces ahora vamos todos los hijos juntos, a papá le gustaba ir al estadio, entonces vamos o escuchemos cómo le va al equipo que a él le gustaba, como para tener recuerdos, aunque sé que tenemos reacciones o pensamientos distintos todos, pero tratemos de acoplarnos a las acciones que esa persona que ya no está las hacía para en cierto modo llenar un poco ese vacío. La muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que viene. Esta es una frase bastante dura, bastante difícil de entender. Obviamente, tal vez lo podemos reflexionar las personas que no hemos tenido una pérdida reciente, o una persona que ha tenido una pérdida hace algún tiempo, pero una persona que ha tenido una pérdida reciente es bastante conflictivo aceptar que la vida es una muerte que está en camino y que la muerte es lo que ya hemos vivido. Entonces, para concluir esta parte, vamos a hablar de la importancia o ciertos puntos importantes. Hay que tomar en cuenta que no hay un límite de tiempo estipulado para ninguna etapa. Sí se ha demostrado que la una puede ser un poco más corta que la otra. Hay algunas que sí se expanden por mucho tiempo, dependiendo de cada paciente, de cada persona, de cada pérdida. Este tiempo es diferente y lo recorren y lo viven cada uno y no específicamente porque ya pasé de la etapa de negación a la de ira, ya debería irme nuevamente a la tercera etapa. Puede ser que vuelva yo otra vez a la primera. O muchas veces igual, ya estoy aparentemente en la de aceptación y puedo regresar al no, 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 creo que no, soñé que no, no, no se murió. A veces, dependiendo del estado de cada ser, es un juego rebotante de cada etapa, pero lo que sí está confirmado es que todos en algún momento cumplimos las 5 etapas. Además, tenemos que saber que aunque se esté en un tratamiento psicológico o de acompañamiento emocional, es normal sentirse triste, es normal sentirse preocupado posterior a tal vez ya aceptar la pérdida cuando se presenten sentimientos de recuerdo o de crisis, ¿no? Por ejemplo, técnicamente se murió en diciembre, ya estoy en agosto y técnicamente ya estoy aceptando la situación de haber perdido a mi familiar, pero en octubre cumpleaños. Entonces se puede generar una crisis en octubre al recordar que era su cumpleaños, a pesar de que ya estuve en tratamiento, a pesar de que ya viví las etapas, a pesar de que ya viví las fases, puede volver una situación de crisis por recordar algo que me genera o me causa dolor. Y posterior, pues bueno, vuelvo nuevamente a mi situación de proceso de aceptación y puede ser que en diciembre, al recordar que es un año, puede generarse una situación similar. Entonces hay que tomar en cuenta que no es que ya, bueno, ya está en proceso, ya fue al psicólogo, ya fue al psiquiatra, ya le medicaron, ya ha pasado un año, ya ha pasado un tiempo, ya debería estar bien, no necesariamente. Obviamente que hay que tomar otros puntos en cuenta, como que no se generen patologías propias de los pacientes que no logran superar una pérdida. Depende del estado de cada uno y de la cercanía que tenían con la persona que se fue, pero no es un proceso que ya se murió y se acabó. Hay personas que todavía tienen ciertos grados de crisis a pesar de que ya van 30, 40 años de haberse muerto y en situaciones específicas generan situaciones de tristeza o dolor, que no es problema, eso al contrario, podríamos decir que es en cierto grado normal.
No sé si haya dudas, preguntas. Me parece que se vio una manito alzada de alguna compañera. Si es que hay algo que deseen que se pueda ampliar o aclarar, me parece que es de Carmen. Alzó la manito. No sé si nos puede realizar la inquietud que tenga. Karen, perdón. Mm, No, no veo a nadie con la mano alzada. No sé si puede volver a alzar la manito y nosotros le ayudamos reactivándole el audio. En todo caso, tienen la opción del chat, pueden escribir sus preguntas por allí. Claro, si hay dudas, con mucho gusto. Y si no, igual vamos a tomarnos unos 2 minutitos para prepararnos para la última intervención y con esta concluiríamos. Listo, así será, licenciado. Respondiendo la pregunta de Belén, en donde menciona que en caso de un paciente que insiste en la idea de morir, supongo que es un paciente adulto mayor, ¿cuál sería el cuidado o qué acciones tomar? Es una pregunta sumamente buena y es una pregunta que es bastante común. Si es una persona adulta mayor, que tal vez tiene enfermedades comórbidas o que está ya pasando por etapas complejas de su vida, la primera idea que ejerce es ya no querer sufrir, ya no querer pasar en esta vida. Entonces, bueno, el cuidado clínico siempre debe ser el mismo, preservar, alimentarlo, cuidarlo, que no haya escaras, que trate de tener algo de movilización o de acciones que les sirvan de cierto modo ocupacionales, pero la primera acción que se debe tomar para que este paciente no desarrolle conflictos, no desarrolle cambios emocionales, es acompañarle en su pensamiento. Por ejemplo, muchas veces, obviamente, no pensando en el paciente, sino pensando en mí, me invento, es mi papá y me dice, hijita, ya déjame, yo quiero morirme. Y yo respondo, no, papá, usted todavía nos hace falta, usted todavía tiene que estar aquí. Le estoy generando a él angustias, temores de que tiene que seguir en este lugar, aunque tal vez la funcionabilidad de él ya no es como la que era antes. Entonces no estoy pensando en él y en su dolor, en su sufrimiento, en su padecimiento, sino estoy pensando en mí, en cómo yo me voy a sentir si pierdo a mi papá. Entonces, obviamente decir, sí, papá, muérase nomás, tampoco es una forma muy, muy viable, ¿no? Pero mencionarle algo así como, sí, papá, si ese es su deseo, esperemos a que se cumpla, esperemos tal vez a que si Dios así lo quiere o algún ser divino, si es que creen en alguien, pase, trate de estar tranquilo, trate de reconciliarse con usted mismo, con las otras personas que tal vez usted sienta que algo pasó. Trate de estar tranquilo, trate de estar bien y solamente acompañarle, escucharle, apoyarle, demostrarle alguna sensación de afecto, que no nos vea sufrir, que no nos vea llorar, porque generalmente eso a veces hace que el adulto mayor se sienta la responsabilidad de todavía permanecer y es una lucha continua entre su estado físico y su estado emocional o mental, pero sí tratar de acompañarle en este proceso que es normal, que en este proceso que es vital y que no podemos hacer mucho sobre eso.
Ok, entonces en honor al tiempo, vamos a concluir con la último subtema o el último tema relacionado con las emociones en pacientes con situaciones críticas. Por tal motivo, vamos a compartir la última diapositiva. Ujú. Ok, entonces esta es la última intervención que tendremos ahora y habla acerca de, eh, bueno, es una recopilación un poco del cuidado emocional, como ya lo hablamos en la primera etapa, pero se relaciona con la acción que tiene el paciente crítico o el paciente frágil y qué cuidados específicos con un paciente frágil tal vez debemos tenerlo. Dentro de los criterios debemos tomar en cuenta siempre cuáles son las reacciones que tienen los pacientes. Generalmente son resultados que desarrollan mientras demuestran que están en contra tal vez o adaptándose a el estar ingresado en una sala de cuidados intensivos y generalmente presentan el paciente frágil, el paciente más complicado emocionalmente, sin decir que los otros no es que no sientan, sino tal vez no sean tan frágiles emocionalmente, presenta sintomatologías como la ansiedad y la depresión, que son tal vez las más comunes. Tomando en cuenta esto, vamos a determinar qué criterio se valora o se comunica que es ansiedad. Es un sentimiento de preocupación o intranquilidad excesiva donde genera miedo, incertidumbre, enojo, una alteración emocional con reacciones mezcladas o reacciones coordinadas de forma errónea por la persona. Que también denota o genera acciones físicas como agitación psicomotora, hiperhidrosis, eh, que se presentan a veces de forma común en pacientes que son muy frágiles emocionalmente y que se están enfrentando a una situación de conflicto o una situación de enfermedad, a un ingreso o al estar permanentes en una situación, en una sala de cuidados intensivos. ¿Qué es la depresión? Es una afectación del estado de ánimo en el humor de un paciente y que generalmente se concentra en afectar los pensamientos, las formas de reflexionar, las formas de racionalizar las acciones, es decir, que esto interfiere un poco en la capacidad de percibir, de entender, de analizar cuáles son las situaciones que debería ejercer para su recuperación y más bien se genera o se concentran las acciones negativas, catastróficas, las ideas de pérdida o de complicaciones generales que puede más bien ejecutar el mismo. Entonces, este se presenta como un síntoma, vuelvo y repito, no como una patología, y esto sí lo hemos remarcado en las tres discusiones que hemos tenido ahora porque no se debe tomar en cuenta como que es una patología y que debe ser administrada antidepresivos para que esté bien. Es un proceso sintomático en un cambio de humor en menos
es una reacción normal del paciente ante la situación de aceptación, de miedo, de angustia, de pena, de tristeza, de dolor que se está ejecutando. Se reducen sus energías, su motivación por recuperarse, por estar bien, por sentirse bien, por asearse, por levantarse, por comer, por dormir y necesita bastante concentración externa para lograr superar en cierto modo esta fase y poder integrarse nuevamente a su sanación. Si tomamos en cuenta un poco lo que hablamos en la capacitación anterior sobre las fases, hay que tomar en cuenta que después de la fase del duelo, perdón, de la depresión en el duelo, viene la fase de negociación y por último la de aceptación, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que la pérdida en este caso es la salud del paciente, genera todas estas acciones, pero podemos empezar a ayudarle al paciente a que encuentre salidas para que acepte lo que está viviendo y pueda recuperarse. A ver, me parece que se me fue de más. Les ruego un minuto. Ok. Entonces, que es crucial o que es importante entre nosotros como funcionarios de la salud es realizar que un acompañamiento a este paciente crítico en cierto modo, que tenga conocimiento de su enfermedad, la importancia de ciertos medicamentos, de ciertos tratamientos, saber que puede haber afectaciones en respuesta a los mismos, como por ejemplo reacciones adversas a un medicamento que puede generar ciertas acciones clínicas o reacciones emocionales, tratar de explicarle que se le acompaña en el hecho de que sabemos que estar aquí aislado de su familia, con dolor, le genera esa tristeza, esa angustia, pero que pronto va a tratar de sobresalir, que pronto va a sanar y obviamente tal vez retomará su vida cotidiana. Hay que tratar de que el profesional entienda, comprenda y sobre todo lo explique cuando es una situación que se debe ejercer ya una catarsis emocional, tal vez una psicoeducación específica o tal vez sí un acompañamiento de acciones si es que hay delirantes o de autolesión que deben ser tomadas por un especialista como con medicación de sedantes o con medicación de bajar un poco el estímulo maniático que pueda presentarse ante la situación de aceptar el problema y de esta forma, en cierto modo, disminuir el sufrimiento. Pero sí es muy relevante que es cuando esté en riesgo el paciente o el riesgo en la evolución del mismo. De lo contrario, hay solamente que acompañar en los sentimientos de tristeza o de pena, que es parte del proceso mismo de aceptación. Por tal motivo, ¿cuál sería más o menos un direccionamiento acerca del manejo? Realizar acciones de orientarle al paciente en dónde está, diariamente, continuamente, en qué sitio, qué día, qué hora es, para que el paciente esté pendiente de que tal vez ya voy 2 días, tal vez ya voy 3 días, tal vez ya en el quinto día ya voy a salir, entonces tener la esperanza de que ya voy a mejorar, darle alguna técnica para que él pueda negociar consigo mismo y con la aceptación de esta situación. Decirle generalmente con frecuencia en dónde se encuentra y tal vez por qué está ahí. Sí, don Ramírez, usted está aquí porque se enfermó de una situación en que su corazoncito empezó a fallar, pero aparentemente su corazoncito parece que va evolucionando, así que pongámosle ánimo, son ahorita las 2 de la tarde, es hora de comer o es hora de hacer su ejercicio, qué sé yo, son dependiendo las situaciones que tenga cada centro o cada sala de UCI, pero sí tratar de explicar
al paciente las acciones que están viviendo, obviamente en los pacientes que estén estables, ¿no? Para que puedan entender, racionalizar y negociar consigo mismo. Tal vez colocar un reloj, un calendario para que, aunque si no podemos decirlo, ellos puedan saber qué hora es. En lugares de UCI siempre están todas las luces prendidas, no se apagan, entonces pareciera que fuera siempre de día. Entonces yo no tengo noción de si ya toca dormir, si ya toca despertarse, y eso genera acciones de frustración porque estoy perdida, y sentirme perdida tanto en mi salud como en mi conciencia me genera más angustia. Siempre tratar de hablarle con calma, con una voz tranquila, con una voz no juzgativa, ni tampoco amenazante, sino más bien tratar de apoyarle con empatía para que logre tranquilizarle. De preferencia, tratar de tocarle el hombro, tal vez en forma de contención, ¿no? Si necesitan tocarle el cuerpo por necesidad de cambiarlo algo, sí se lo debe hacer, obviamente, pero estoy dirigiéndome completamente en forma de acompañamiento. Siempre se toca el hombro porque esta es una parte en donde no estamos violando en cierto modo su integridad personal. Si toco manos es un poco invasivo, si toco rostro es un poco comprometedor a sugestionar de ideas diferentes, entonces el hombro es la parte tal vez más crucial y menos complicada para poder dar apoyo o simplemente que sienta el contacto físico con otra persona en forma de estoy aquí junto a ti y vas a sanarte, porque soy personal de salud y mi trabajo en cierto modo es ese. Y cuando estemos tal vez con un paciente que presenta alucinaciones de las ideas irracionales que ya pueden sugestionar mucho a su cerebro, no debemos empezar a tratar de negar o discutir o tratar de reflexionar ni que entienda, porque esto puede generar, al contrario, más angustia, más desesperación. Tampoco seguir completamente el hilo de la conversación para incrementar su delirio o su alucinación, pero simplemente tratar de estar a su lado hasta que esa fase, ese desahogo pase, cese, y si continúa, pues apoyarnos en un profesional para la evaluación respectiva y la toma de decisión en caso de necesitar fármacos. De ser posible, limitar un poco las alarmas que son innecesarias, los pitos, los sonidos que son innecesarios para que pueda, especialmente en la noche, conciliar el sueño, para que, como hablábamos anteriormente, uno de los trastornos es el sueño que se vuelve muy débil, no esté pendiente o no esté eh, el paciente vigil a los sonidos o a los cambios que se presentan y más bien pueda descansar. Tratar de evitar conversaciones o comentarios catastróficos junto a la cama del paciente, sea de este paciente o sea de otro paciente, porque ellos no saben delimitar si ustedes están como personal de salud, chuta, sí, es que está mal y no, no, de mañana seguro no pasa, o las frases que a veces se cometen, ¿no? Sí, ya vino el trastorno del mosco, o definitivamente qué pena, pero chuta, tendrá que avisar a los familiares. Entonces el paciente no va a saber que eso están hablando del vecino de al lado que sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo y técnicamente tiene muerte cerebral y es grave, y tal vez va a pensar que es de él que ya estaba supuestamente en una etapa de casi resolución de su enfermedad. Entonces, tratar de evitar esos comentarios o esas conversaciones cerca del paciente para que no genere angustia, miedo y volvamos a tener un efecto regresivo de sus emociones o puedan referirse otra vez complicaciones en su evolución. Hay que tratar de, si es posible, y dependiendo las políticas de cada sala de cuidados intensivos, poderla ser flexible en un horario de visitas. Yo sé que solamente visita una persona, bueno, ahora está completamente restringido el horario de visitas, pero si tal vez el apoyo, la contención
de una llamada telefónica, de tal vez si el familiar puede mandar una cartita y hacerle ver que le diga te quiero mucho, te estamos esperando y eso es como una pastillita de emoción para el paciente para saber que alguien está pendiente de él. Si es posible, la teleasistencia que ahora se volvió muy común para que el paciente que ya está un poco más estable pueda hablar con algún familiar y decir estoy bien, escuchar la voz de alguien o si no un audio algún mecanismo. Obviamente esto es completamente en base a las políticas de cada hospital, pero sí se sugiere para tratar de ayudarle al paciente en su mejoría. Tratar siempre de que se sienta lo más cómodo y tratar de minimizar cualquier estímulo de dolor y que este se genere más, ¿no? Si tal vez estoy ya mucho tiempo acostado en una posición que genera ya dolor de mi espalda y tal vez ya la medicación no está haciendo tanto efecto, pues tratar de un momento movilizar la postura, buscar otra forma de postura, de sentarse, tal vez, si es que el paciente así se puede, pero ayudarle por lo menos o lograr intentar por lo menos para que el paciente sepa que están pendientes de él y aliviarle un dolor. Tal vez en este caso es innecesario porque no es provocado por la enfermedad, sino es una secuela de postura. Entonces, para tratar de diferenciar un poco estas situaciones, obviamente debemos tener el mismo manejo con todos, pero sí tenemos que ser un poco más explícitos o un poco más detallados con los pacientes a cuales les determinamos como frágiles. Bueno, hay varias definiciones acerca de fragilidad. Sin embargo, la definición operativa que logre satisfacer lo que nosotros estamos hablando es la característica de la pérdida en la reserva fisiológica del cuerpo, es decir, los soldaditos innatos que tiene nuestro cuerpo para defenderse ante la enfermedad o ante la situación que se está ejerciendo y genera una incapacidad para mantener la homeostasis necesaria que tiene cada cuerpo para convertir tanto las situaciones de estrés como las situaciones de mecanismos de defensa del cuerpo normal. Sí, entonces hablemos como paciente frágil a el paciente que tiene, eh, me invento, una situación clínica sumamente delicada en donde hay una enfermedad autoinmune, donde sus defensas propias están sumamente desgastadas y a pesar de estarle habilitando reservas clínicas, medicación externa, su organismo está muy delicado, muy débil, su organismo no combate. Y obviamente su mente a una respuesta de este estilo, obviamente va a generar que las ideas catastróficas sean las que están más perennes y las ideas de posibilidad o de superación son menores. Por tal motivo, se generan deterioro tanto del sistema fisiológico, así como también la pérdida del estado de salud emocional con llanto frecuente, con negación, con angustia generalizada y con desánimo siempre del paciente. Entonces, a este tipo de pacientes lo llamaríamos dentro de un cuidado intensivo como los pacientes frágiles, porque necesitan más apoyo externo tanto en lo clínico como en lo emocional para que pueda restituirse normalmente. También hay que tomar en cuenta que la fragilidad se relaciona con el aumento de la mortalidad casi en todos los escenarios y más en pacientes críticos. Si es un paciente frágil que está descompensado hemodinámicamente, es un paciente que ya definitivamente no quiere actuar por sí mismo, entonces ya está sedado, ya está entubado, solamente estamos esperando que algo, milagro de la medicina o de la divinidad pueda ejercer. Es un alto índice de aumento de que muera.
Entonces, también aquí debemos manejar mucho a la familia, mencionando que el paciente de por sí tiene características innatas, delimitadas para el desarrollo de la evolución de defensa de su organismo, ¿no? Que a veces tenemos soldaditos, como yo les menciono, en forma general, internos que luchan, pelean, tanto clínicos, orgánicos como mentales para recuperarnos y que tal vez estos soldaditos en este paciente pues están muy escasos o están muy débiles que no están logrando el objetivo. Cuando se realiza la identificación de los pacientes frágiles en cuidados intensivos, se podría ayudar a predecir también los desenlaces clínicos, los desenlaces emocionales y también intensificar el cuidado hacia estos pacientes porque son de mayor riesgo o están más críticos o necesitan más apoyo, al igual que necesitan más entendimiento la familia sobre esta situación. Es decir, en cierto modo también prepararle a lo más lamentable o lo más letal que puede pasar, que es perder al paciente. Los pacientes frágiles generalmente presentan peor situación basal y funcional, cognitiva y nutricional que los pacientes no frágiles, es decir, a veces hasta los mecanismos de absorción metabólica, de alimentación, de pensamiento, de razonamiento, es mucho menor que los que no son tan frágiles. También la situación funcional es que los pacientes frágiles tienden a estar peor en su desarrollo orgánico que los pacientes no frágiles. La función cognitiva igual tiende a ser siempre catastrófica de los que se puedan estar despiertos, catastrófica, deteriorada, negativa, ilógica o incoherente, e incluso con presencia de alucinaciones por la misma situación de conflicto interno y de poca absorción de entendimiento, aceptación, negociación, las fases que hemos mencionado para que el paciente entienda lo que está viviendo. Si tal vez existe, bueno, se ha determinado que también existe la necesidad más en pacientes frágiles de ventilación mecánica, de tal vez técnicas de traqueostomía y generalmente esto es mucho más intenso que en pacientes no frágiles. Y algo que preocupa un poco es que en esta crisis sanitaria, el índice o el análisis de los pacientes con condiciones frágiles y no frágiles, estamos hablando casi que la mayoría de los pacientes están frágiles, porque la descomposición orgánica ante la, la pelea contra este virus es tan fuerte, es tan marcada que no hay muchas reservas inmunes, por lo que produce ciertas acciones que estemos en un grupo de fragilidad casi todos y la mortalidad esté elevándose. Sin embargo, en ocasiones la ventilación mecánica no invasiva es más frecuente en pacientes frágiles. La duración de la estancia en cuidados intensivos a veces puede ser similar en los pacientes frágiles que en los pacientes no frágiles. Esto quiere decir que no siempre porque tal vez soy frágil o estoy mal, voy a permanecer toda la vida en UCI. Puede ser al contrario que soy frágil, necesito más cuidados específicos y todo, pero ya me compensaron y solamente tienen que hacerme un seguimiento, pero ya no necesariamente en UCI, sino tal vez en una sala específica o en una sala de hospitalización. Y las complicaciones generalmente también se han determinado que son más frecuentes o se desarrollan con mayor facilidad en los pacientes frágiles, debido a que si no tenemos un mecanismo propio de la persona, de su organismo a defenderse, es muy fácil que otras situaciones se compliquen también. Por tal motivo, ¿cuál es nuestro tal vez función, rol con la familia en caso de poderlo hacer por nosotros mismos o si no en caso de poder darnos el apoyo con un profesional de salud que aparentemente casi en todas las áreas en donde hay UCI hay un profesional de salud mental que pueda abordar, contener, explicar, apoyar, acompañar a la familia en este proceso, siendo cual sea el resultado del paciente. Por tal motivo, bueno, hay que recordar nada más que la salud mental se puede ver
fuertemente afectada cuando hay una situación de aislamiento con alguien a quien yo tengo mucho cariño, es una persona allegada a mí, es una familia, y pierda ya la interacción de tener conocimiento de la misma, ¿no? Eso genera ya una situación de conflicto, de sufrimiento, de desbalance, de no aceptación a la enfermedad, a la separación, al estar ingresado en una sala de UCI y que puede conllevar a conflictos de esa familia y también reacciones en contra del personal de salud. Generalmente la incertidumbre sobre la recuperación o el desenlace genera una angustia y una dificultad en toma de decisiones, en qué será lo más viable, en qué será lo más factible. Y claro, como casi todas las acciones de pacientes frágiles que no están en condiciones de ejecutar respuesta por sí mismo, necesitan un consentimiento informado por un familiar para poder ejecutarlas. Pero si el familiar está en condiciones similares, también la toma de decisiones de ellos en algunas ocasiones no pueden ser las mejores. Entonces sí necesita un espacio de entendimiento, de aceptación, de confrontación para poder ejercer lo que sería tal vez más lógico o más específico para el paciente que se encuentra ingresado en la sala de cuidados intensivos. Y igual, por otra parte, las interacciones en el hogar se pueden volver incluso más importantes que antes porque el hecho de que no está el jefe de hogar en este caso obliga a que todos los integrantes busquen las acciones para tratar de subsistir. Si no está la mamá, que tal vez era la encargada del hogar, todos nos buscamos una responsabilidad para tratar de mantener todas las cosas a la misma forma como lo mantenía la mamá o la paciente. Y esto en cierto modo también ayuda a que empecemos a tomar responsabilidades o acercamientos familiares en relación al proceso que estamos viviendo. Aunque no siempre todo es bueno, en otras ocasiones se desarrolla completamente lo contrario, en donde empiezan los eh, poderes, peleas de poderes, de herencias, desarrollo de conflictos personales propios de cada familia y eso es un punto completamente aparte. Pero hay que resaltar que la importancia de trabajar acerca de las familias y las emociones que éstas pueden ejercer y tratar de tener un contacto con ellas, con información acerca de la evolución de su paciente frágil y también evitar que esta familia genere una situación de fragilidad ante la aceptación de la complicación del paciente, ayudará también a que nosotros tengamos respuestas más adaptativas en resultado de apoyo de familia para la recuperación del paciente, si posterior necesita cuidados específicos, se comprometan o se aprendan a hacer ciertos manejos o ciertas técnicas que son específicas, que son delicadas y que son necesarias para el paciente. Obviamente esto asegurará que sigan recibiendo el conocimiento para poder ejecutar el desarrollo de la recuperación más efectiva y el desarrollo de la evolución más vital para este paciente. ¿Cuál sería tal vez unas técnicas del manejo? Se debe dar siempre información sobre el proceso de la enfermedad, tal vez un diagnóstico, tal vez la evolución, tal vez una descompensación, tal vez las posibles complicaciones o las complicaciones ya efectuadas, cómo vamos a actuar frente a este paciente, qué recursos sanitarios tenemos y tal vez que no. En muchas ocasiones, por miedo, no se verbaliza que tal vez el hospital o la clínica o el lugar no cuenta con cierta medicación que está escasa a nivel nacional. Ahora hablo especialmente, entonces tal vez la posibilidad de que el familiar pueda conseguirlo de forma externa, obviamente es completamente para beneficio del paciente. Tratar de controlar la angustia, la tensión de esta situación, de esta enfermedad y que cuáles pues, serían los posibles hechos de que puedan repercutir en la familia, en el hogar, en la persona que está afuera. Explicar sobre la sensación de pérdida e impotencia que tal vez están viviendo es normal porque
estamos en riesgo de perder a alguien que es importante, es relevante en mi persona, en mi familia y también la negación que no quiero siempre perder, ¿no? Entonces, obviamente esto tal vez puede ser ya ejecutado por un profesional de salud mental o si ustedes pueden hacerlo, tratar de apoyar en el consuelo de esas familiares, de esas personas que están sufriendo este dolor. Y también extender sobre las dificultades económicas que esto puede presentarse, ¿no? El hecho de que eh, necesitará tal medicación de por vida, necesitará tal vez cuidados específicos de este estilo. Obviamente no le vamos a decir esto le va a costar $100,000, $200,000, $5,000, porque no es menester hacerlo así, pero sí explicarle las situaciones en las que se requerirá acciones en donde integrarán gastos. No sabemos el número y no, aunque lo sepamos, tal vez no es necesario decirlo, pero para que la familia se vaya preparando y vaya adaptándose, porque si es un paciente frágil va a necesitar algún tiempo de recuperación para poder estabilizarse. Y si no cuentan con las acciones específicas, con los equipos, tal vez la medicación, los accesorios, los insumos, este paciente puede deteriorarse fácilmente. Hasta aquí un desarrollo más o menos de cómo podemos manejar a un paciente frágil, a un paciente con conductas emocionales dentro de la sala de cuidados intensivos, a un paciente que está presentándose a una situación de pérdida, de duelo o a una familia que ha perdido a un familiar por una situación de crisis sanitaria en este caso o por alguna enfermedad grave o catastrófica. Les agradezco muchísimo su atención, presta completamente a resolver dudas, inquietudes en caso de existirlas, siempre a las órdenes, solamente una pequeña sugerencia, por más que seamos personal de salud y clínicamente estemos preparados a un manejo, no siempre emocionalmente lo estamos. Entonces, una recomendación, tratar de tener un proceso terapéutico, un apoyo psicológico, una descarga de emociones, una catarsis de conflictos, para que nuestra vida personal, familiar, social no se vea tan afectada ni que carguemos con situaciones tristes, lamentables, que son de nuestros pacientes, que son de nuestros compañeros, de nuestra sociedad ahora y que repercuta en nuestro desenvolvimiento personal. Les agradezco mucho y si hay alguna duda, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy interesante la capacitación del día de hoy. Tal vez si alguna persona tiene alguna duda, puede hacer su comentario ahora. Hoy es el único día que va a estar con nosotros la psicóloga, entonces tal vez deberíamos aprovechar todas las inquietudes que tengamos acerca de los tres temas que ella estuvo compartiendo hoy con nosotros. Podemos hacerle la pregunta. Les repito, pueden optar por la opción levantar mano o escribir directamente la pregunta en el chat de Zoom. Si es el caso de que no exista ninguna pregunta, pues mi estimada psicóloga, yo le quedo muy agradecida. Gracias por sacar el tiempo y preparar una capacitación para nosotros, compartirlas con los participantes que tenemos de diferentes provincias del Ecuador. Muchísimas gracias, siempre es enriquecedor y bueno estar actualizando nuestros conocimientos. Ahí tenemos dos preguntas en el chat, no sé si tal vez les contestamos ya. Sí, claro. Bueno, la primera dice, aun cuando se determine la situación del paciente, lo más adecuado sería que los médicos sean los que tengan a bien informar a familiares porque se suele tener inconvenientes cuando sucede algo con el paciente. Sí, completamente. El médico de cabecera del paciente, en este caso podría ser el tratante o el médico especialista, es el que está más encargado de informar a los pacientes, a los familiares sobre la evolución del paciente, más que nada por las presuntas preguntas que se puedan generar y que muchas veces algunos otros funcionarios de salud tal vez no tengan el conocimiento o no tengan la respuesta específica para estas preguntas y ahí se pueden generar
confusiones o se pueden generar malos entendidos que posterior pueden generar conflictos. Entonces, el especialista que está llevando el caso del paciente es el que es más viable para que pueda informar. Nosotros tal vez como funcionarios de salud seríamos los eh, percusores del acompañamiento de la reacción que genere el familiar o el mismo paciente ante esta información recibida, pero los más específicos son los médicos. La medicación antidepresiva puede influenciar el curso de evolución de los pacientes que están en UCI con diagnóstico COVID. La medicación antidepresiva puede tener efectos colaterales en cualquier tipo de paciente. Todo depende del paciente, su sistema inmune, su fragilidad emocional y mental. Entonces, no es una característica específica. Sin embargo, si damos medicación antidepresiva es porque estamos tratando ya un foco de conflictos o de guerras emocionales del paciente. Entonces, las dosis pueden ser no tan efectivas en el momento del manejo porque el paciente cuando se recupere en caso de que lo haga, va a tener ya necesidad de su cerebro restablecer la medicación, volver a tener ese tipo de medicación que en un momento ayudó. Pero si es que el paciente se lo puede manejar a través de técnicas de relajación, de técnicas de entendimiento, porque hay que tomar en cuenta que lo que está desarrollando el paciente no es una patología depresiva, sino es un síntoma de cambios de humor en menos como depresión por la situación misma que está pasando, no siempre necesita ser automedicado, ser medicado. Esto puede generar, no en el momento que está ingresado en UCI, sino en el momento en el que ya está fuera de ahí, la recuperación del mismo. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado en eso. Obviamente que si tengo un paciente que no para de llorar, que no ha dormido, que no quiere comer y que tal vez yo no tengo las herramientas para tratar de tener el acompañamiento, el entendimiento de la situación emocional, porque no está el equipo de psicología o de salud mental y para mí es un poco más fácil tal vez dormirlo, sedarlo para que esté tranquilo. Sí lo van a hacer, pero no es lo más recomendable para la evolución emocional y mental de ese paciente cuando esté fuera ya de la sala de cuidados intensivos. Creo que esa, a ver, si tenemos una pregunta más aquí. Ok, cuando una paciente deja tomar su medicación y cuando está embarazada y pierde su bebé y vuelve a recaer con su depresión, ¿cómo la podemos ayudar si está muy deprimida? Bueno, esto sí es una situación bastante compleja porque si es una paciente que ya ha estado en un trastorno, ha tenido algún tipo de trastorno con psicofármacos, el destete del psicofármaco debe ser paulatino para que el cerebro empiece a generar la serotonina o la adrenalina o la funcionalidad que estaba haciendo el fármaco. Y si de pronto se suspende por la situación de embarazo que genera riesgo para el desarrollo del bebé y por mala suerte se genera una pérdida mayor, la medicación tiene que volver a ser administrada debido a que el cerebro ya estaba en un proceso de adaptación a una sustancia química que le ayuda a buscar el estar tranquilo, estar relajado. Y obviamente el trabajo acerca de la pérdida del bebé hay que evaluarlo y trabajarlo sumamente detallado. Obviamente hay que analizar por qué fue la pérdida, si fue un óbito, si fue un aborto, si fue producto de un accidente, producto de una enfermedad, de una agresión. O sea, hay que también analizar un poco eh, la situación que provocó esta pérdida. Obviamente, aunque haya respuestas de por qué, no va a quitar la dolencia en esa madre de haber perdido un niño, pero sí nos podemos apoyar para cuando estemos en la fase de negociación, poder tomar como herramientas para que la paciente en cierto modo acepte en algún momento esta situación.
Pero sí es muy importante que si fue una paciente ya administrada psicofármacos y fue suspendido por cualquiera de las situaciones que sean y ahora vuelve a recaer, necesitamos apoyarnos de los psicofármacos hasta que se estabilice y ahí sí trabajar en la pérdida, en el duelo, en lo emocional que se pueda presentar. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿cómo se debe tratar al paciente que luego de atravesar una depresión profunda por COVID, pero sigue teniendo su estado de llanto con el mismo decaimiento? Supongo que es un paciente que estuvo con COVID, ¿no? Y cuando estuvo con COVID se generó lo que hablamos anteriormente, las ideas negativas, las ideas irracionales, las ideas de daño, las ideas de conflicto y que tal vez ahora estas están siendo latentes todavía. Entonces, el trabajo aquí sí es bastante eh, específico por un profesional de salud mental para que pueda buscar las herramientas o las habilidades que el paciente tiene que tal vez las perdió momentáneamente por la crisis de COVID y las vuelva a reestructurar a su cotidiano vivir para ir alejando estas situaciones de llanto o miedo. Por ejemplo, una técnica específica que se puede realizar en casa es evitar tener contacto con las noticias de la situación actual que estamos teniendo, ¿no? Que el paciente sepa que se siguen muriendo cada 10 minutos tantos pacientes, que el paciente sepa que tal vez la vacuna no va a llegar a toda la población, que tal vez los vecinos o los compañeros de él también fallecieron. Entonces tratar de evitarle noticias que le generen que las ideas irracionales que él tal vez tuvo cuando estuvo con la complicación de COVID se generaron y que ahora están dando como respuesta y miedo. Ya no tengo el COVID, pero sí tengo el miedo de que me vuelva a contagiar porque dicen que hay recontagio. Eh, pero dicen que cuando se vuelven a recontagiar es más fuerte y ahora sí me de morir. Tal vez el hecho de si estuve en una situación de UCI o situación de hospitalización, de aislamiento, bueno, también depende del caso de cada paciente, pero qué situaciones o qué apoyo o qué manejo emocional tuvo en ese proceso que ahora está dando respuesta de la misma situación. Entonces hay que trabajar directamente y sugiero que sea tal vez con un profesional de la salud mental para que pueda encontrar las habilidades y a qué nivel el paciente está reflexivo para reaccionar, para entender, para ejecutar acciones de solución. Si el paciente no lo tiene porque todavía está en su confusión emocional, vamos a tener un paciente con esta sintomatología por mucho tiempo.